grabar. Ya, bueno, jóvenes, buenos días. Lo que quería comentarles es que ya vi las fechas de evaluación que están planificadas dentro del sílabo, o sea, dentro del sistema. Entonces, lo que pasa es que esto se abre por unidades, ¿no? Se abre por unidades y tiene una fecha de donde se abre y una fecha límite en donde se cierra esta cuestión del SGA. Entonces, básicamente, la fecha en que se abre para esta materia, el sistema es del 3 al 10 de diciembre. Entonces, nosotros tendríamos que hacer el examen el viernes 26, ¿ok? Estamos 17. Sería el próximo día viernes, ¿ok? Para tener el examen de la primera unidad, ¿ok? Entonces ahí más o menos, ¿no es cierto? Sí, para yo avanzar a calificar y tener tiempo, ¿no es cierto?, de hacer el cómputo de cada uno de ustedes de lo que hemos trabajado hasta ahora, ejercicios y de tales, ¿ok? Entonces, para que le comunican a sus compañeros que de repente no pudieron venir, que el viernes 26 va a ser la primera prueba de la primera unidad. En todo caso, yo les voy a comunicar también al WhatsApp para, ¿no es cierto?, a todas las materias que tengo, más o menos la prueba, ¿no es cierto?, guiándome por este tema de cuándo se abre y cuándo se cierra el sistema para pasar notas de primera unidad. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Sí, no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Sí? Compartir pantalla. Ya, vamos acá. ¿Ok? ¿Están viendo mi pantalla, por favor, ahí? Sí, profe. Habíamos visto, ¿no es cierto?, la clase pasada hasta este modelito logístico de la población que entraba dentro de la modelación por medio de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a continuar viendo hoy es las ecuaciones separables. Entonces, es un método, la final, que nosotros utilizamos dentro de las ecuaciones diferenciales. A ver, estoy grabando, sí, ¿no? Ya, sí. Dentro de las ecuaciones diferenciales utilizamos este método para encontrar, ¿no es cierto?, alguna solución, ¿sí? Aproximarnos a alguna solución. Nosotros, como nos dice acá el slide, cómo tener una solución, ¿no es cierto? Desafortunadamente es raro el caso en que podemos encontrar soluciones explícitas para una ecuación diferencial. Nosotros ya habíamos comentado estas de las soluciones implícitas y soluciones explícitas. Entonces, dentro de las ecuaciones diferenciales, en realidad es raro el caso en donde nosotros vamos a encontrar una solución explícita para una ecuación diferencial. Es decir, nosotros mayormente vamos a encontrar soluciones implícitas de estas ecuaciones diferenciales que nosotros vamos obteniendo. Entonces, existen unos pocos tipos especiales de ecuaciones diferenciales para las cuales podemos obtener soluciones explícitas, ¿ya? Entonces, en la mayoría también de ecuaciones que vayamos a ver acá, nosotros vamos a obtener simplemente soluciones que son soluciones implícitas, ¿ok? Entonces, déjenme ver un minuto. Ya. Entonces, vamos a ver lo que sigue acá. ¿No es cierto? Nosotros acá tenemos esta ecuación que vemos en pantalla. A ver, perdón. Ya. Tenemos esta ecuación que vemos en pantalla que la final es, ¿no es cierto?, la derivada de y con respecto a t. Ya habíamos visto esta notación de Leibniz, ¿sí? Entonces decíamos que la derivada, o sea, denotaba, ¿no es cierto?, la variable dependiente y el denominador de esta notación denotaba, ¿no es cierto?, la derivada con respecto pues a la variable independiente. ¿Ok?
Entonces, básicamente, si yo tengo esta derivada de la variable independiente con respecto a t, que es mi variable independiente, voy a tener, ¿no es cierto?, una función tal que depende de t y y. ¿Ok? Entonces, como nos dice acá, la ecuación diferencial de primer orden común es dada por la forma, ¿no es cierto? El lado derecho de esta ecuación contiene generalmente tanto la variable independiente t como la variable dependiente. ¿Ya? Entonces acá acuérdense de este dato que les comento, ¿no es cierto? Si yo tengo una derivada de una función que a la final en el lado derecho me queda en función de t y y, es decir, de la variable dependiente y la independiente, ¿no es cierto? Voy a ver que este tiene un nombre. Lo vamos a ver acá ¿cierto? Una ecuación diferencial se llama separable si la función f t y puede escribirse como el producto de dos funciones. Una que dependa solo de t y otra que dependa solo de y. Es decir, una ecuación diferencial es separable si puede escribirse de la forma, ¿no es cierto?, de y de t. O sea, como les dije, ¿no es cierto?, en la ecuación anterior, si en el lado derecho me queda dependiendo todo esto de t y y si es que estas, ¿no es cierto?, estas variables t y de las que me queda dependiendo la ecuación, o sea, quedan de esta forma, o sea, quedan multiplicables, entonces yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial separable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial es claramente separable, ¿no es cierto? Si nosotros vemos esta ecuación que la vemos acá en pantalla, ¿sí? Esta ecuación de acá es una ecuación, vamos a decir que es una ecuación separable, dado que acá, ¿no es cierto? Recuerden que les dije que si es que me queda todo esto, ¿no es cierto?, en función de t de y y t, o sea, de mi variable dependiente y de mi variable independiente, ¿no es cierto? Y esto queda como un producto, entonces esto puede ser llamado como una ecuación diferencial separable, ¿ok? Caso contrario, ¿no es cierto?, esta ecuación de acá, que es básicamente similar a la de más acá arriba, sin embargo, esto no queda multiplicado, es decir, y más t, ¿no es cierto?, nos queda sumado. Entonces, esta ecuación de acá decimos que no es una ecuación separable, ¿ok? Porque no cumple esta condición de que la variable t, que es la variable independiente, y la variable y queden multiplicadas. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? Ya, entonces esto es una ecuación separable. Esto no va a ser una ecuación separable. ¿Ok? Entonces, podríamos tener, ¿no es cierto?, una ecuación como esta, como la que aparece más acá abajo, y tal vez parecería que esto no es una ecuación separable porque está sumado. Entonces, podríamos a veces tener que trabajar un poco para evidenciar que una ecuación es separable. Si nosotros hacemos el álgebra, o sea, factorizamos esto, ¿no es cierto?, vamos a ver que sí lo puedo expresar como un producto, ¿ya? Entonces, en la siguiente slide, ¿no es cierto?, nos dice que esta ecuación que a simple vista parece no ser separable, esta última ecuación que a la final está acá, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos el factoreo de esto, ¿no?, es decir, sacamos factor común abajo, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, no sé si logran verlo, no sé si es que logran verlo o lo hago en la pizarra, porque esto simplemente es un, ¿no es cierto?, factor común que está haciendo en el denominador. O sea, acá saque el factor común, ¿no es cierto?, es de esta función de acá, a ver, ¿no es cierto? Mírenle cómo está esto. T y saca el factor común t en el denominador, me va a quedar t multiplicado por y más 1, ¿no? Y saco el factor común, que es lo que tengo acá. Entonces, si a esto, ¿no es cierto?, yo lo expreso como una multiplicación, yo podría hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de expresar eso como una multiplicación? Simplemente es poner, ¿no es cierto?, acá tengo una multiplicación a la final, t por todo esto, ¿ya? Entonces, t más 1 por t, ¿no es cierto? Y 1, acá esta expresión 1 por y más t, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta de esto.
Entonces, si yo multiplico, ¿no es cierto?, esto por esto, o sea, t más y por 1 y t por este término me va a dar esto, ¿sí? Entonces, acá estoy demostrando a la final que esta expresión que yo tenía acá, que parecía, ¿no es cierto?, que no era una ecuación separable, dado que no aparecía como una multiplicación, yo tengo que realizar el álgebra, ¿sí? O sea, tengo que factorizar y en el momento que factorizo la puedo expresar como un producto. Entonces, aquí me doy cuenta y puedo decir que esta sí es una ecuación separable, ¿sí? Ok. Entonces, dos importantes tipos de ecuaciones separables se presentan si t o y están ausentes en el lado derecho de la ecuación. ¿Ya? Recuerden que yo en el principio de la slide había dicho que si es que esto, ¿no es cierto?, el lado derecho, si ustedes ven acá, queda dependiendo de t y y, ¿no es cierto? A ver, vamos a la primera slide. Me decía que, ¿no es cierto?, que en esta ecuación tener t y y, ¿no es cierto?, es común en estas ecuaciones de acá. O sea, que me quede dependiendo de la variable independiente y dependiente. Pero lo que me dice en esta parte de acá es que hay dos importantes tipos de ecuaciones separables si es que en la ecuación está ausente, por ejemplo, en esta está ausente la y. ¿Sí? Acá, ¿no es cierto? La derivada de y con respecto a t es igual a gt. O sea, ya no hay y, ¿no es cierto? No queda en función de y este lado derecho de esta ecuación. ¿No es cierto? La ecuación diferencial en este caso es separable puesto que consideramos el lado derecho como gt por 1, donde gt constituye una función simple de y. Entonces yo puedo decir que esta sí es una función separable, aunque y no está explícitamente ausente, pero, ¿no es cierto?, aquí se supone que hay un 1. Entonces yo puedo decir que al final este 1 es función de y, ¿ya? O sea, un número cualquiera que proviene de y. Entonces al final, si ustedes se dan cuenta, esto es como si estuviera multiplicado gt por 1, ¿no es cierto? Donde 1 constituye una función muy simple de y, dice. O sea, entonces, esto se podría considerar como que viene de otra función ese 1, que puede ser y. Entonces, si yo tengo una función en donde está ausente, ¿no es cierto?, de esta forma la y, yo puedo asumir que aquí hay un 1, ¿no es cierto?, que proviene de y. Entonces, yo voy a decir que esta es una ecuación separable. ¿Ok? Entonces, de manera similar, ¿no es cierto?, la ecuación de acá, también, ¿no es cierto?, la siguiente la puedo considerar como una ecuación separable, porque al final pasa lo mismo que en el caso anterior. Es decir, acá viene multiplicado por 1, y yo puedo decir que ese 1, ¿no es cierto?, es a la final una función de gt. ¿Sí? La función gt, a la final este 1, ¿no? Entonces, si acá yo estoy multiplicando por 1, la condición para que sea una ecuación separable es que yo tenga un producto en el lado derecho, ¿ok? Entonces, de igual manera, ¿no es cierto?, esta ecuación de aquí también se la puede considerar como una ecuación diferencial separable. Entonces, sin embargo, este tipo de funciones que tengo acá, que solo me queda en función de y, ¿sí? Solo recuerden que yo tengo mi variable dependiente que es y, derivada con respecto a mi variable independiente, y me queda el lado derecho toda en función de y, es decir, en función de la variable dependiente. Entonces, yo voy a decir que este tipo de función que me queda así, se llama una ecuación diferencial autónoma. ¿Ok? Esta de acá no es autónoma, ¿no es cierto?, porque me queda en función de mi variable independiente. Pero esta sí es autónoma porque me queda el lado derecho en función de mi variable dependiente. ¿Ok? Entonces, acá como nos dice, muchas de las ecuaciones diferenciales de primer orden más importantes que surgen en aplicaciones son autónomas. Entonces, muchas de las ecuaciones que nosotros utilizamos en general en el cálculo, ¿sí?, en el cálculo diferencial, tienden a tener esta forma. O sea, si yo derivo, ¿no es cierto?, una ecuación de y con respecto a t y me queda en forma, o sea, en el lado derecho, pues en función solo del
de la variable dependiente, entonces voy a decir que es autónoma y la mayoría de ecuaciones, como nos dice acá, suelen tener esa forma. ¿Ok? Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Se ha entendido esto, chicos? O sea, de las ecuaciones diferenciales separables. Economista, en lo último que nos acaba de explicar, el que le da un carácter autónomo a la ecuación diferencial es cuando la variable dependiente ya no tiene, o sea, ya no depende de la variable independiente, ¿verdad? Porque permanece constante. Ya, no, lo que yo les dije es que si yo tengo, ¿no es cierto?, este lado de acá y me aparece en el lado derecho solo, ¿no es cierto? A la final yo digo que es separable porque acá es como que estuviera multiplicado por un 1, que a la final puede venir de GT. Pero en general, ¿no es cierto?, no tengo ya ningún término que me dependa de T, porque puede que T sea una ecuación, ¿no es cierto?, súper larga. Pero acá lo que yo estoy viendo es que simplemente me está dependiendo, o sea, en otro caso de Y, ¿sí? Se lo puedo catalogar como separable porque al final, si yo digo que aquí hay un 1 y ese 1 viene de GT, entonces entra dentro de la categoría de ecuación separable. Pero para que sea autónoma, tiene que estar, o sea, solo, ¿no es cierto? No tiene que aparecer ninguna variable independiente en el lado derecho. ¿Ok? Entonces aquí voy a decir que es una ecuación diferencial separable que se llama autónoma. ¿Ok? Acá no puedo decir lo mismo porque, ¿no es cierto?, la final solo me queda en función de la variable independiente que es t. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, ¿no es cierto? Acá lo que nos comenta, por ejemplo, el lado derecho de la ecuación logística que vimos en la clase anterior, ¿sí? En la última clase nos quedaba esto, ¿no? Y acá nos queda, a la final, ¿no es cierto? No hay ninguna T acá. ¿Sí? No hay ningún término en el lado derecho que aparezca T. Entonces, esta ecuación me queda, ¿no es cierto? Solo en función de mi variable dependiente, perdón. Solo en función de este numerador. Solo en función de esta variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esta función nosotros que veíamos, esta ecuación, ¿no es cierto? Dentro de la ecuación logística de población, entonces entraría dentro de esta categoría de las funciones, ¿no es cierto?, que se llaman autónomas, de esas funciones autónomas, porque en el lado derecho no observamos ningún término t, que es a la final mi variable independiente, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende este? Como nos dice acá, solo depende, ¿no es cierto?, de la variable p, por lo que esta ecuación es autónoma. ¿Sí? Sí, economista. Sí, profe. A ver, alguien está en sala de espera que me escribió, listo. Entonces les agrego. Les admito en... Ok. Ahí les admití a la sala. Ya. Entonces vamos entendiendo, ¿no es cierto?, estos conceptos a la final que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener acá
¿Cómo resolver ecuaciones diferenciales separables? Ya hemos entendido, ¿no es cierto?, el concepto de las ecuaciones diferenciales separables y ya sabemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial separable, ¿no? Porque aunque está aquí en un ratio, yo puedo expresarla, ¿no es cierto?, como si yo subo este denominador con exponente negativo, me va a quedar una multiplicación, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa regla? Si yo, ¿no es cierto?, pongo t por, a la final, y a la menos 2, ¿ok? Esto se me sube al numerador. Entonces, yo tengo acá una multiplicación de t por y, entonces yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial que es separable, ¿verdad? Y también, recuerden ustedes que habíamos dicho que en este caso, ¿no es cierto?, el lado derecho de esta ecuación me queda dependiendo tanto como de t como de y. O sea, me queda dependiendo en el numerador, en este caso, de la variable independiente t y ¿no es cierto?, y el denominador en el lado derecho me queda dependiendo de la variable dependiente y. ¿Ok? Entonces, sí logran verlo, ¿no? Que es una ecuación diferencial separable. Ok. Perdón. Entonces, para resolver esto, o sea, lo que van a encontrar en la literatura, lo más sencillo es integrar ambos lados de la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Si nosotros agregamos, o sea, un integral a ambos lados con respecto a t, yo voy a ver esto, ¿no? Simplemente agrego la integral, ¿no es cierto? Y le agrego este término de t, ¿sí? Para denotar que estoy integrando con respecto a t, es decir, respecto a la variable independiente. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo tengo la integral de una derivada? ¿Sí se acuerdan? A ver, acá Dayana, me aparece Dayana. ¿Qué pasaba si yo tengo, ¿no es cierto?, esto, la integral de una derivada. Se aplicaba la regla de integración ¿Perdón? de exponentes. ¿Se aplicaba la qué? Perdón, me dijo. Se aplicaba la regla de integración de exponentes. No. ¿Alguien que se acuerde? De esta integración que pasaba. Simplifica el dt con el dt y quedaría derivada de y, que es igual a y. Más o menos, falta afinar un poquito. Acuérdense que una regla fundamental es que si yo integro una derivada, recupero la primitiva. ¿Sí se acuerdan eso? Recuerden que integrar es el proceso inverso de la derivación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la integral de una derivada, o sea, de hecho la integral se llama la antiderivada, ¿no es cierto? No sé si es que escucharon eso o lo aprendieron ese término en sus cursos de cálculo integral. Entonces, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, derivo una función, si yo tengo, vamos a aclarar para que recuerden esto. Voy a dejar de compartir. Si ven acá mi pantalla, si yo tengo, por ejemplo, una función y igual a x al cuadrado más 1, una función. Si yo saco, ¿no es cierto?, la derivada de y con respecto a t, que sería 2x, ¿ok? Y si yo integro esto, ¿no es cierto? Si yo integro esto f2x con respecto a x, voy a recuperar esto, ¿no es cierto? Pero ya no con 1, sino más una c. O sea, si yo derivo esta función, tengo esto. Y si yo la integro, recupero la primitiva. Esa es la función primitiva, o sea, el origen. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, economista.
¿cierto? Entonces creo que si yo integro esto, me va a quedar, saco este 2, ¿no es cierto? Acá aplico este x al cuadrado sobre 2, más, perdón. Pero yo, claro, o sea, primero lo saco a este, ¿no? A este de acá, me va a quedar la integral de x. Si yo integro esto, me va a quedar 2 por x al cuadrado sobre 2. Recuerden, más c. Entonces, este 2 con este 2 se va. Voy a tener x al cuadrado. Si es que se ve más acá abajo. X al cuadrado más c. ¿Ya? Que a la final es esto, ¿sí? X cuadrado más 1, o sea, más c, con una constante arbitraria que la podría hacer valer 1. ¿Ya? Esperen para ver el papelito. Entonces, para que se acuerden estos chicos, a ver, luego voy a estar pintando para... Ya, entonces esto para que se acuerden ya de sus clases de cálculo integral. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿No es cierto? Es recuperar la primitiva. ¿Ok? Es exactamente lo que dice en la pizarra. ¿Cierto? La derivada de una integral me recupera la función primitiva. La de origen. Entonces, en este caso es YT, ¿no? Sí se entendió esto, ¿no? En sus clases de cálculo más o menos debieron haberlo... O sea, ya vieron cálculo integral, ¿no? Sí, economista. Ya, entonces, ustedes debieron haber visto algunas aplicaciones también ahí. Si yo, por ejemplo, tengo una función de costes, ¿no es cierto? Saco la función de coste marginales, derivarla a la función de coste, ¿no es cierto? Y si yo quiero volver a recuperar la función de coste, o sea, la primitiva, tengo que integrar esa función de coste marginal y voy a recuperarla, ¿no es cierto?, la función de coste original o primitiva, ¿sí? Eso, o cualquier función de coste, de ingreso, de todas esas funciones que se utilizan en economía. Entonces, básicamente, eso es esto. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Hago el lado derecho de esto, resuelvo esta ecuación, recupero la primitiva, perdón, en el lado izquierdo, recupero la primitiva y acá me va a seguir quedando esto. ¿Cierto? Entonces dice, no podemos evaluar la integral en el lado derecho porque no conocemos la función YT, no conocemos esta. Tenemos que hacerle algo a esta ecuación antes de tratar de integrarla. ¿Ya? Entonces, lo que hace acá es, ¿no es cierto? Esto es esto. Si ustedes lo ven, nomás es multiplicar en cruz. Lo pasa a este número acá al lado izquierdo y a esta T lo pasa al lado derecho. ¿Ok? O sea, aunque esto, ¿no es cierto?, no es matemáticamente, o sea, ustedes ya vieron, están viendo micro, ¿no? Sí, economista. Ya, no sé si ya vieron la diferencial total y la diferencial parcial, por ejemplo, de una función de utilidad. O recuerdan de sus clases de cálculo esto de la diferencial total de una función. En la diferencial total, bueno, yo voy a demorar un poquito si me pongo a hacerlo empezar, pero yo cuando tenía la diferencial total de una ecuación, yo podía mover los términos, pero cuando yo no tengo una diferencial total, o sea, tengo una diferencial parcial como la que está acá, no sería correcto que estos términos se separen, ¿ya? O sea, eso seguramente lo ven en micro. En microeconomía, cuando ustedes tienen la diferencial total de la función de la función de utilidad y con eso infieren cuál es la tasa marginal de sustitución en teoría del consumidor, a la RMS que le llaman. Entonces ahí van a entender un poquito más de por qué acá nos dice que
Si ustedes leen el libro, nos dice que esto es un poco teóricamente contraintuitivo porque separar esto es una diferencial parcial. Entonces, separar, ¿no es cierto?, como hacemos acá, es decir, multiplicar en cruz, no es una matemáticamente, o sea, intuitivo. Sin embargo, ¿no es cierto? Como nos dice acá, por supuesto, no tiene sentido que esto nos quede multiplicado, o sea, multiplicar en cruz, separar los términos. Sin embargo, eso debo recordarle la técnica de cálculo integral conocida como sustitución de U. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan cómo se resolvía una ecuación o un integral por sustitución, ¿se acuerdan? Que yo ahí, pues, ¿no es cierto? En una integral, por ejemplo, como la integral que puse acá, era integral de 2x, creo. Bueno, en esta es muy simple, digamos una integral cualquiera, voy a ponerle que de x, ¿ya? Yo tenía que cuando podía, ¿no es cierto?, resolverla por sustitución, yo iba a tener un u, ¿no es cierto?, que le iba a dar un nombre, ¿no es cierto?, a una expresión u, y luego debajo iba a tener du, y iba a derivar esto, por ejemplo, acá tenía una función cualquiera g de x, y acá iba a obtener, ¿no es cierto?, la derivada de esto. O sea, iba a tener, por ejemplo, g de x prima de x, ¿ya? Yo con esto, están cortando el césped. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se lo escucha. Ya, perdón, se escucha bien, antes están cortando el césped. Siempre, no sé por qué no cortan en la tarde, molesta bastante. ¿Ya? Entonces, recuerden que yo cuando hacía sustitución, o sea, integraba por sustitución, yo igualmente jugaba con estos términos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo, si ustedes recuerdan, podía separar esto y me quedaba de u, la derivada de esto, de g de x, por dx, y eso reemplazaba, ¿no es cierto?, acá y iba resolviendo la integral. Entonces, eso ya ustedes lo vieron en su clase de cálculo integral. La sustitución va a la resolución de integrales por sustitución. Entonces, básicamente, si nosotros si nosotros, ¿no es cierto?, usamos la lógica de la integración por sustitución, entonces yo sí podría, ¿no es cierto?, utilizar esta lógica de separar estos términos que podría no, como nos dice acá, podría no tener sentido. ¿Ok? Entonces veremos pronto, como nos dice, ¿no es cierto?, esta integral por sustitución que sí nos permite hacer esto. Veremos pronto que esa situación es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Si ustedes ven, ¿se acuerdan del método de sustitución, ¿no es cierto?, de integración por sustitución? Van a ver que les va a aparecer, ¿no es cierto?, formas como esta cuando están integrando eso. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora integramos ambos lados de esto que hemos despejado de acá, ¿sí? O sea, yo pongo la integral con respecto a, ¿no es cierto?, a ambos lados, o sea, simplemente, o sea, le agrego la integral, ¿sí? Y acá en el lado izquierdo me va a quedar la integral de y cuadrado con respecto a y en el lado derecho me va a quedar la integral de t con respecto a dt. ¿Ok? Estoy utilizando esta lógica, como les digo, de la integral por sustitución para hacerme de esta expresión. ¿No es cierto? Y entonces, esto básicamente, esto de acá, si yo integro, ¿no es cierto?, voy a tener, recuerden la regla de integración que era el exponente más 1 dividido por el exponente más 1. O sea, y a la n más 1 partido sobre n más 1. Entonces me va a quedar esto, ¿no es cierto? Y al cubo sobre 3. Y en el lado derecho me va a quedar, ¿no es cierto? Acá el exponente es 1, 1 más 1, 2 sobre 2. Más esta constante. Sé que a la final yo puedo tener una constante tanto al lado izquierdo como al lado derecho, pero si yo la paso, ¿no es cierto?, al otro lado la constante, esa diferencia entre constantes, ¿no es cierto?, porque me pasaría al lado derecho restando. Entonces, yo puedo, ¿no es cierto?, esa diferencia volverla a llamar C una constante arbitraria cualquiera. ¿Ok? Entonces,
Chicos, sí entienden cómo se resuelve esta integral de acá, ¿no? Si no la Sí, profe. hacemos en la pizarra y no pasa nada, pero ya, yo entiendo que ustedes son un grupo que le hacen bastante al cálculo, por lo que me han comentado. Entonces, por eso justamente ya infiero un poco que lo ven, ¿no es cierto?, la resolución de esto. Es una integral súper sencilla. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Como nos dice, técnicamente tenemos una constante de integración en ambos lados de esta ecuación, pero podemos agruparla en una sola constante C a la derecha, ¿no es cierto? Como les dije, acá yo voy a tener en el lado izquierdo una constante C, pero si la paso al lado derecho restando, me va a quedar más C, ¿no es cierto? Menos C, y eso puedo yo volverlo a renombrar como una constante C, ¿ok? Entonces, luego lo que hacemos, ¿no es cierto?, es despejar este de acá. Si nosotros despejamos esto, ¿sí? O sea, esto lo voy a hacer en la pizarra porque tal vez no se acuerdan. Entonces, lo que me dice acá es que yo tenía esta expresión, a ver, tenía esta expresión, ¿no es cierto?, fruto de la derivación, y cubo sobre 3 es igual a t cuadrado sobre 2 más c, ¿no es cierto? Entonces lo único que voy a hacer es despejar si se ve ahí, sí. Despejar simplemente la y. Entonces, como despejo esto, ¿no es cierto? 3 pasa multiplicando todo. Que al final va a ser 3 por t al cuadrado sobre 2 más c. Y, ¿no es cierto?, todo esto se reparte por acá, y al cubo es igual a 3t al cuadrado sobre 2 más 3c, ¿ya? Entonces yo a este 3c, a la final, como esto es un número y este es una constante, le voy a poder llamar k, ¿ya? Y ahora este exponente que está acá, ¿sí se ve lo que estoy haciendo en la pizarra? Sí, profe. Este exponente Profe, que está acá, ¿qué denominador le puso al 13? ¿Perdón? ¿Qué denominador le puso al 13? No es denominador, o sea, le estoy poniendo un corchetito aquí para decir que esto yo lo puedo llamar como una constante K, ¿ok? Porque al final, multiplicar una constante por un número cualquiera sigue siendo una constante. Lo único que yo puedo hacer es renombrarla como K, ¿ok? O sea, no dividí para nada, solo le puse un corchetito acá indicando que esto puede llamarse, todo esto puede llamarse K, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer es este exponente de aquí pasa como raíz. La notación de raíz, recuerda que yo puedo también ponerla como exponente, ¿no? Entonces yo puedo tener acá 3t al cuadrado sobre 2 más k, todo esto elevado a la 1/3. ¿Sí? Recuerden que esto yo puedo transformarla en raíz, o sea, me quedaría la raíz cúbica de todo esto. Pero yo también puedo expresarla como, ¿cierto?, como exponente fraccionario. O sea, esto pasa, sí, si se recuerdan esta parte del álgebra. ¿Ok? ¿Sí se entendió, chicos, eso? Sí, profe. Entonces es justamente, ¿no es cierto?, lo que hace acá. Justamente lo que hace, ¿no es cierto?, me queda y, ¿no es cierto?, y bueno, en función de t, porque todo este lado derecho me queda en función de t, ¿sí? Yo puedo ponerle acá y t, porque todo el lado derecho me queda, ¿no es cierto?, en t. Me queda 3t al cuadrado sobre 2 más 3c, que yo puedo llamarle k. Acá en esta otra ecuación lo hago. Y 1, ¿no es cierto?, que es el despeje de este exponente. ¿Ok? Y acá mismo nos dice, ¿no es cierto?, como C es una constante arbitraria, podemos representarla más compactamente como K, que es otra constante arbitraria. Entonces el paso siguiente
consistiría en comprobar que esta expresión es realmente una solución de la ecuación diferencial y a pesar de la dudosa separación que acabamos de efectuar, obtenemos al final una respuesta. Es decir, esto que les dije, ¿no es cierto?, de aislar los términos. Si ustedes van en micro a trabajar con eso, van a ver que esos términos no los pueden aislar. Pero, sin embargo, guiándonos, ¿no es cierto?, por la intuición de la integración por sustitución, yo me hago con una expresión, ¿no es cierto?, con esta para integrar a ambos lados y obtener una respuesta. ¿Ya? Entonces, acá no lo vamos a hacer, pero el paso siguiente sería lo que ustedes ya recuerden que vimos en hace unas unas 3 semanas, que yo tenía, ¿no es cierto?, la ecuación, tenía su resultado y lo que hacía era resolverlas para que el lado izquierdo, ¿no es cierto?, primero trabajaba el lado izquierdo, sacaba un resultado, luego trabajaba el lado derecho, y si ambos resultados eran iguales, yo decía que efectivamente, ¿no es cierto?, la ecuación dada, ¿no es cierto?, era respuesta de la ecuación diferencial. ¿Sí se acuerdan de eso? Ya hicimos, ¿no es cierto?, unos ejercicios y habíamos hecho también un taller con respecto a comprobar si es que la ecuación, ¿no es cierto?, de resultado era efectivamente el resultado de una ecuación diferencial. Pero a la final, ¿no es cierto?, lo que nos dice acá es que llegamos a resolver esta ecuación, que a la final esta es la respuesta de esta ecuación diferencial de la que yo partí. ¿Ok? Partí de esta, recuérdense, de esta ecuación diferencial de acá. Entonces, si hago esto, ¿no es cierto?, me hago con algunos trucos matemáticos, voy a obtener la respuesta de esta ecuación diferencial, que es esta. ¿Está entendido esto, chicos? En este curso de ecuaciones diferenciales, es que otra cosa es, no hay como reglas específicas para resolver las ecuaciones. Eso es algo que tiene un poco de complejo, las ecuaciones diferenciales, no que hay que uno ir haciendo trucos matemáticos para tratar de hacerse con una respuesta, ¿sí? Para tratar de encontrar una respuesta a la ecuación, ¿ya? Entonces, no sé si continuamos. Yo tenía otro ejercicio hecho por acá que no lo puse en el slide, de una ecuación diferencial y, a ver. Bueno, esto lo podemos hacer también dentro de esto la siguiente clase. Tengo algunos ejercicios acá. Ya. Ya, entonces, ya. Vamos a ver esta otra de acá y podemos hacer luego algunos ejemplos, ¿ya? De algunas otras ecuaciones diferenciales. Acá, entonces, nos dice, ¿no es cierto?, acá lo que les comenté anteriormente. O sea, tratar a este término de t, o sea, al tener una derivada parcial, que la final era, ¿no es cierto?, vamos a volver acá. A ver. ¿Ves? Tienen una variable parcial, o sea, eso no se puede separar, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir para anotarla acá, voy a anotarla. Ya, entonces voy a dejar de compartir para que no se vea muy chiquita la pantalla en la grabación. Entonces lo que se supone acá es que este es un solo término, ¿no es cierto? Ustedes van a ver en microeconomía también cuando deriven la tasa marginal de sustitución que van a utilizar la diferencial total y con eso mueven los términos y les va a quedar ahí una expresión con signo negativo que es un ratio. Entonces, bueno, eso lo van a ver en micro, pero
Seguramente ahí van a ver que las derivadas parciales, esto no se pueden separar. Sin embargo, lo que nosotros hicimos es, ¿no es cierto?, multiplicar en cruz. O sea, y cuadrado derivada de y es igual a t por derivada de t. Argumentando, ¿no es cierto?, que cuando nosotros integramos por partes por sustitución en una integral, es exactamente lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos la derivada de u y hacemos eso que les explica acá. Pero es una álgebra un poco informal, como nos dicen, ¿sí? Es un truco que nosotros estamos utilizando a la final para hacernos con una respuesta. ¿Ok? Entonces, como nos dice acá, ¿no es cierto? Tratar a dt, es decir, esto de aquí, ¿no es cierto?, como una variable es una advertencia de que realmente está ocurriendo algo más complicado. Entonces acá nos dice, ¿no es cierto?, comenzamos con una ecuación separable, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que esto era una ecuación separable. A ver, ¿dónde está? Ah, no estoy pues compartiendo, perdón. Estoy acá hablando solo para mí. Ya, entonces, ustedes ven, acá lo que nos dicen, ¿no es cierto? Tratar la derivada de t como una variable, lo que hicimos en el ejercicio anterior, es una advertencia de que realmente está ocurriendo algo más complicado, ¿ok? Nosotros acá, entonces, para ver esto, vamos a comenzar con una ecuación separable que se denota de esta forma como la que nosotros vemos acá. Es decir, una ecuación que está en función de t y e, ¿no es cierto? Y es una multiplicación. Entonces acá hemos dicho que esto es una ecuación diferencial separable ya desde el principio de la clase. Entonces nosotros podemos, ¿no es cierto?, reescribir esto de tal forma que esto, ¿no es cierto?, lo puedo pasar al otro lado. Y esto como va a pasar dividiendo, ¿no es cierto?, me va a quedar a la final 1 sobre hy por la derivada de y con respecto a t. Y esto me va a dar igual, ¿no es cierto?, este término como ya lo pasé al lado izquierdo, me va a quedar solo gt. ¿Ya? Entonces, esta ecuación tiene en realidad una función de t en cada lado del signo de igual. ¿Ya? Porque y es una función de t. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que y era una función de t, entonces podemos escribirla de esta manera. O sea, esta ecuación que acá aparecía como y, acá en el lado izquierdo, le voy a poner, ¿no es cierto?, como y que depende de t. ¿Ok? Eso es lo que hace acá. En esta forma podemos integrar nuevamente, ¿no es cierto? Recuerden que para resolver las ecuaciones diferenciales separables, el primer paso era integrar a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Con respecto a la variable independiente, ¿sí? Sí se recuerdan, ¿no? Entonces, no sé si es que esto lo entienden o lo vamos haciendo en la pizarra. Esto sí es un poquito de álgebra, pero podemos irlo haciendo en la pizarra. ¿Sí ven, chicos, lo que hago en la pizarra? Sí se ve, economista. Ya. Entonces vamos haciendo esto en la pizarra y luego vamos viendo acá en el slide, porque al final está, si lo hacemos acá en la pizarra, es un poquito los pasos que vamos haciendo para resolver esa ecuación diferencial a la final. Es más fácil irlo haciendo paso por paso. Entonces, ¿no es cierto? Yo tengo esta ecuación de acá separable de y con respecto a t, que va a ser igual a gthy. Gthy. ¿Ok? Entonces aquí decimos que era una ecuación separable porque esto nos queda como un producto. Y esto podemos, ¿no es cierto?, nosotros pasarlo
acá, como les decía, me va a quedar 1 sobre HY multiplicado por la derivada de Y con respecto a T, y esto es igual a GT, ¿ok? Y posteriormente, ¿no es cierto?, yo voy a tener que integrar a ambos lados con respecto a T. O sea, lo que me dice ahí es que esto lo puedo expresar de hecho como a este término que depende, ¿no es cierto?, Y, que dependiendo de T lo puedo expresar como así, Y de T, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo que hago luego es integrar a ambos lados de esta ecuación con respecto a la variable independiente que esté. Entonces voy a tener 1 sobre H Y de T multiplicado por la derivada de Y con respecto a T, y esto va a ser igual a, para que me falte un término de T, ¿no es cierto?, porque estoy integrando con respecto a T, ¿sí? Y esto va a ser igual a la integral, ¿no es cierto?, de G de T, también la voy a integrar con respecto a T, ¿ok? Y a la final, ¿no es cierto?, en esta ecuación, yo voy a poder, a ver, hasta acá, ¿no es cierto?, se entiende esto de acá. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer siguiente es tratar de reemplazar esto, ¿sí? Tratar de reemplazar este G de T, y yo tengo un G de T que lo puedo despejar de acá, ¿sí? De la ecuación de donde partí. ¿Ok? Entonces, si yo despejo G de T de ahí, ¿sí? Recuerden que esto se iba, ¿no es cierto?, al numerador. A ver, G de T de Y, 1H. Ya. Voy a hacerme con todo este término. ¿Ok? Con todo este. De aquí. O sea, si es que paso esto para acá y esto para acá, voy a obtener esto. ¿Sí? Entonces voy a hacer un poquito, no sé si es que se ve acá. O sea, si yo separo esto. ¿Ok? Si yo separo esto y le pongo, esto lo paso a dividir, o sea, multiplico en cruz, voy a tener 1 sobre H por Y, ¿no es cierto?, por la derivada de Y esto va a ser igual a G de T de T. ¿Sí? A ver, acá no me alcanzó el espacio, es igual a G de T de T. Esta es una T, entre paréntesis una T. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, yo puedo reemplazar esto de que está aquí, lo puedo reemplazar acá. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar como la integral de 1 sobre H Y de T, ¿no es cierto?, multiplicado por D Y de T, y esto va a ser siendo, si yo reemplazo esto, ¿no es cierto?, me va a quedar el lado izquierdo de esta ecuación, que va a ser la integral de 1 sobre H Y de Y, ¿sí? De Y. Derivada de Y, ¿ok? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, simplemente lo que hice es despejar acá, o sea, multiplicar en cruz esto, para acá y esto, mandarlo para acá. Y como en el lado derecho, ¿no es cierto?, si multiplico en cruz, me queda G de T de T, yo esto lo puedo reemplazar acá. Y me va a quedar esto. ¿Ok?
¿Me confirman, por favor, chicos, si es que esto se entendió? ¿O lo volvemos a repetir? Economista, disculpe una pregunta. Al Sí. final le reemplazó el GT por Y. Es que todo el lado izquierdo, fíjate, a ver, aquí le puse un círculo. Sí, mira el lado, aquí es el igual, ¿sí? ¿Sí se ve el igual? Ricky, No, profe. No se observa muy ¿Se le bien. puede alzar un poquito la cámara? Eso. ahí, ¿sí ve? Aquí es el igual. O si quiere, a ver, no sé si es que ven, la cuestión es que la pizarra acá como el espacio es limitado y hacerlo esto por la pizarra virtual va a ser un desorden más complicado. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo, multipliquen en cruz, ¿sí? Esto que está aquí, a ver, voy a poner más atrásito. A ver, espérenme para poder anclar mi pantalla para ver. Ah, ya, sí, ahí estoy viendo más o menos cómo lo ven. Sí, sí se ve. Ya, yo lo veía muy chiquito, entonces, ya. Si ustedes ven esto que está encerrado acá, lo despejan, es decir, esta derivada, esta dt lo pasan acá y esto lo pasan acá, les va a quedar una expresión, ¿no es cierto?, que les dice, a ver, lo voy a hacer bien chiquito por acá, pero les va a quedar 1 sobre hy, y multiplica la derivada de y esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a gt por la derivada de y. ¿Ok? Eso se entiende, ¿no? Aquí está el igual. Entonces, ¿no es cierto? Perdón, no, acá es t, no es y. Esto es t, ¿no es cierto? Esto pasa acá. Esto es t, no es y, perdón. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven acá, ¿no es cierto? Este término de aquí, lo puedo reemplazar acá, ¿sí? O sea, el lado izquierdo. Si yo esto lo reemplazo con el lado izquierdo de esto, ¿no es cierto? No estoy violando ninguna ley del álgebra. ¿Ok? Entonces yo reemplazo esto acá y me queda esto, o sea, el lado izquierdo de esto. ¡Pum! ¿Sí? ¿Sí ven que esto que subrayo aquí es esto que subrayo acá? ¿Ok? Ricky, ¿sí lo ve ahí? Sí, profe, muchas gracias. Entendido. ¿No es cierto? Entonces eso me va a quedar de esa forma. Entonces, lo que puedo seguir pues haciendo es simplemente decir, ¿no es cierto?, que GDT, a ver, puedo decir que, a ver, GDT lo puedo pasar, ya, ¿no es cierto? Yo puedo reemplazar todo esto por GDT, ¿ok? ¿No es cierto? Acá tengo un signo igual, voy a utilizar estos trucos matemáticos. A la final yo comprobé que, ¿no es cierto?, esta parte de aquí la puedo expresar como esta parte izquierda de acá, pero también puedo expresar todo esto como el lado derecho de GDT. O sea, me estoy haciendo con expresiones más sencillas. ¿Sí? Entonces es que bajamos la cámara un poquito. Se alejo ahí, creo que tengo más rango para más pisar. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, todo el lado izquierdo de esta ecuación, de este igual, es igual a esto, ¿no? Entonces yo puedo escribir todo esto como derivada de g de t, ¿sí? Todo esto vale eso, ¿sí? Esta igualdad nos dice que todo esto vale esto, ¿sí? Y esto lo igualo con 1 sobre h sobre y de y, ¿ok? ¿Se entiende eso, chicos? Hasta ahí no he violado, ¿no es cierto?, ninguna ley del álgebra. No he hecho nada ilegal, por así decirlo. ¿Sí?
Esta es una H, ¿sí? Van a ver un poquito mis números chuecos. ¿Se entiende eso, chicos? O sea, esto es una flechita, ¿ya? No vayan. Es una flechita para decir que todo esto que está en el corchetito, esto, a la final me vale esto, ¿sí? Porque GDT vale todo esto, ¿sí? Entonces yo me hago con una expresión, ¿no es cierto?, más simple. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar por falta de espacio, pero voy a subir esto, voy a subirlo a esto acá para que me quede espacio en la pizarra. ¿Ya? Voy a subirlo al principio, voy a subir un poquito la cámara y voy a borrar, ¿no es cierto?, esto. Ya, esto también. Y esto no, para poder pasar arriba. Entonces, esto lo voy a pasar arriba, pero, ¿no es cierto?, voy a cambiarle de orden, o sea, lo de izquierda a la derecha, ¿no es cierto?, para que la izquierda quede la variable dependiente, por así decirlo. Entonces, yo voy a tener acá, si le doy la vuelta, o sea, la integral, o sea, esto lo voy a hacer en el lado izquierdo, 1 sobre HY derivada de Y. Igual, sí, ahí sí vengo, a la integral de GDT de T. ¿Sí? Simplemente esto lo puse en el lado izquierdo, esto en el lado derecho, para que el lado izquierdo quede todo la expresión, ¿no es cierto?, de la variable independiente. ¿Ok? Entonces acá, ¿no es cierto?, yo como solo tengo expresiones, es decir, solo tengo funciones. Lo único que me restaría acá ya, si yo tuviera acá números, o sea, una función de h de y, ¿no es cierto?, simplemente integrar el lado izquierdo y integrar el lado derecho, ¿ya? Pero acá no lo puedo hacer porque al final, o sea, si yo integro, ¿no es cierto?, el lado, por ejemplo, esto, me va a quedar una función que la saben en el libro, ¿no es cierto?, la pone como G mayúscula. O sea, la integral de esto, ¿no es cierto?, es otra función que me va a dar G mayúscula en función de t. Y acá también me va a dar otra expresión si yo saco la integral, ¿no es cierto? Acá como tengo una integral de una función, me va a quedar otra función cualquiera. ¿Ok? Puede ser h mayúscula. ¿Ya? Pero al final yo lo que estoy haciendo es encontrar una solución, ¿no es cierto?, para esta ecuación diferencial. ¿Ok? Me hice de algunos trucos matemáticos para ir reemplazando las cosas y llegué, ¿no es cierto?, a una expresión más sencilla, que al final, si yo le saco la integral a ambos lados, voy a obtener, ¿no es cierto?, una respuesta de una función. ¿Ok? Perdón. Ya, a ver, alguien escribió. Repita, a ver, María José. ¿Qué parte no entendió, por favor? ¿Qué, no entendió desde el principio o? Ah, ya, entonces volví a explicar y ya lo entendió. Ok, sí, pero sí se dan cuenta, chicos, que en general, si resolver ecuaciones diferenciales es un poquito complejo. Ok, entonces acá lo que es clave es, a ver, o sea, irse haciendo con trucos matemáticos, expresiones, o sea, que a la final me terminan, cuando yo utilicé, ¿no es cierto?, el truco matemático que iba haciendo acá, no iba violando ninguna, o sea, simplemente, ¿no es cierto?, esta igualdad la puedo reemplazar aquí, la puedo reemplazar acá, y con eso voy haciéndome de expresiones más sencillas que sean a la final una, como ya expliqué al principio de la presentación, a la final voy a tener soluciones implícitas de las ecuaciones. Claro, sí, ¿se acuerdan cuando yo al principio del slide dije que es raro los casos en donde yo pueda obtener soluciones explícitas?
¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, más o menos, esto es, ¿no es cierto?, un ejercicio. Vamos a hacer el último ejercicio de una ecuación diferencial que yo la hice por acá. Y vamos a... Ya. Ya, bueno, esta es una sencilla. Déjeme ver una un poco más complicada. A ver, de y es igual. No, esto ya lo vimos. Solo un ejercicio un poco más sencillo para que ustedes vean cómo también voy a resolver una ecuación un poquito más sencilla de la que está en mi libro. ¿Ok? Entonces yo tengo esta ecuación diferencial de y con respecto a t, que va a ir siendo igual a 1 más Euler a ver, 1 más Euler a la 2x. ¿Ya? A ver, no, estoy loco. Ya, entonces un ejemplo que nos hace acá en el otro libro es que, ¿no es cierto?, si yo saco la integral a ambos lados, 1 más Euler a la 2x, ¿sí? ¿No es cierto? Acá lo que, a ver, yo voy a integrar ambos lados con respecto a x, perdón, acá me falta el término porque agrego la integral. Ya les dije que el primer paso era integrar, ¿no es cierto?, ambos lados de la ecuación con respecto a la variable independiente. Entonces voy a tener 1 más Euler a la 2x de x. ¿Okay? Entonces esto ya habíamos visto esta regla que anteriormente, ¿no es cierto?, les expliqué que la integral de una derivada, ¿no es cierto?, me va a dar a la final la primitiva. ¿Okay? Me va a recuperar la función primitiva. ¿Cierto? Y a la final acá la integral de esto va a ser la integral de 1, ¿no es cierto?, es x. Si recuerdan las reglas de integración, 1, ¿no es cierto?, se transforma en x porque la derivada, ¿no es cierto?, de x es 1. ¿Sí? O sea, yo cuando integro, o sea, cuando al resultado de una integral lo derivo, debería darme el integrando. Ustedes recuerdan la regla fundamental del cálculo, ¿sí? El teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Entonces la integral de x de 1 es x, ¿recuerden? Y este Euler, ¿no es cierto?, había esta regla para integrar estos. Escribo la misma base y lo divido sobre el exponente, perdón, sobre la base que está, a la que está, ¿no es cierto?, elevada. Y esto pues va a ser más c. ¿Ok? Entonces esto nos queda pues de esta forma. Y es igual a x más Euler a la 2x sobre 2 más c. O sea, lo mismo de acá, solo que esto en función. Y esa es una ecuación un poco más sencilla que la que estábamos viendo ahí de utilizar, ¿no es cierto?, estos trucos y trucos con los que nos hacíamos. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Creo que la siguiente clase podemos ir haciendo algunos otros ejercicios un poquito más largos y complejos también. ¿Ok? Ok, chicos, entonces, bueno, ya hemos avanzado relativamente bien el día de hoy, ya son casi 11:40. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, o si no, vamos a ir dejando acá la clase para avanzar la próxima. O sea, mañana tendríamos.
¿Sí? Entonces recuerden, chicos, que su examen de primera unidad está programado. O sea, vamos a ver todo lo que en realidad hemos visto acá en el curso. ¿Ya? Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo cómo comprobar que una ecuación, o sea, la respuesta de una ecuación diferencial es efectivamente su respuesta. Hemos visto luego, pues, estos dos tipos, ¿no es cierto?, la linealidad, todo esto de los tipos de ecuaciones que existen, ecuaciones ordinarias, ecuaciones parciales y todo esto. Hemos visto también estos modelos de ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos que al final también hicieron un taller donde les pedían, ¿no es cierto?, que calculen estos puntos de equilibrio de esa ecuación. ¿Ya? Entonces, y ahora estamos viendo las ecuaciones diferenciales separables. ¿Ok? Entonces, más o menos en función de eso, pues tendríamos nosotros que ir viendo el examen de la primera unidad para el siguiente miércoles. ¿Les parece? Pero el siguiente viernes, perdón. ¿Sí? Entonces no hay ninguna duda. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya, entonces eso, chicos, les aviso en un minuto o más tarde, ¿no es cierto? Si es que, porque me parece que la tutoría del día de mañana tengo una reunión un poco importante. ¿A qué hora les dije su tutoría? Si se acuerdan, no me acuerdo si era, a ver, Las 6, profe. a las Las 6 6:30 6:30 de la hasta las tarde. 7. Ya, entonces parece que mañana sí la puedo hacer porque parece que mi reunión es a las 7. Tengo que comprobar ese dato y les aviso, si no, para cambiarla para el día de hoy. ¿Ok? Pero yo creo que sí, porque la primera tengo de 6 a 6:30, me parece que es con los chicos de estadística aplicada de segundo, no me acuerdo, o es cálculo diferencial, creo que es, no me acuerdo. Pero les aviso si es que, porque tengo esa reunión y ahí pues ya, si es que es hasta las 7, entonces la haríamos mañana mismo, pero si es que es 7:30 por ahí, nos tocaría cambiarla, ¿ok? Voy a parar la grabación acá.